Good morning. My name is Jefferson Andres Garcia, alive Bogota, Colombia. I study System Engineering, second semester. Bueno, ha sido una experiencia que ya he tenido el día de hoy con el tema del video. Es que mi sobrina no me dejaba trabajar, o sea, ha sido un poco complicado porque es una niña de 1 año y medio y ha estado un poco ahí encima mirando como qué es lo que haga. Adicional que le gusta como también mucho el computador, entonces eso crea que quiera estar ahí encima conmigo. Básicamente eso y nada, muy agradecido pues estudiando y recordando esa parte de mi infancia, de mi niñez y de mi adolescencia que fue estudiar algo de cálculo y toda esta parte de álgebra y me parece muy chévere, la verdad. Bueno, al tomar, digamos, la letra A, tengo como problema el siguiente que se los voy a anunciar. Un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación y igual a menos 0.0241x al cuadrado más x más 5.5, donde x es la distancia recorrida en pies y y en la altura también en pies. ¿Qué tan largo es el tiro? Entonces, lo que podemos evidenciar es lo siguiente. Bueno, vamos allá. Entonces, tenemos dos variables que se nos presentan en el enunciado del problema, una en X, una en Y. Vamos a comenzar la solución de la X, donde X va a ser la distancia recorrida de nuestra esfera lanzada por el lanzador. Aquí vamos a tener, teniendo en cuenta, pues ya les había anunciado nuestra ecuación, que es y igual a menos 0.024x al cuadrado más x más 5.5. Ahí nos podríamos dar cuenta que estamos hablando de una función cuadrática, donde tenemos tres bases, por decirlo así, que son la A, que es igual al menos 0.0241, B, que como vemos está solita, y cuando la X está solita quiere decir que es 1, y la C, que es el 5.5. Entonces ya tenemos ahí nuestros valores. Teniendo en cuenta esos valores, algo que primero tenemos que realizar para poder aplicar nuestra función cuadrática es igualar el y a 0. Entonces aquí tenemos nuestra función cuadrática. Recordemos que es 0 igual a menos 1. Recordemos que b vale 1. Entonces menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por menos 0.024 por 5.5. Esto sobre 2 a 2 menos por menos 0.024. Esa es digamos, nuestra función cuadrática. Entonces vamos a empezar a resolver la ecuación. Para este caso lo primero que vamos a hacer es la multiplicación que hay, donde nos multiplicamos y nos da menos 0.1325. De allí vamos a generar la siguiente multiplicación, que sería multiplicar este último valor por el 4, dándonos 0.5302. Y de allí ya podemos sumar esos dos valores para poder generar cuál va a ser nuestra raíz, que en este caso al sumarnos nos da 1.5302, que sería nuestra raíz cuadrada. Allí vamos a tomar, vamos a hacer nuestra raíz cuadrada y ya nos da 1.237. Y vamos a ubicar dos cositas. Acá vamos a ubicar nuestros puntos que se encuentran en el eje Y, perdón, en el eje X. Entonces nos va a permitir ver primero un X1, que lo vamos a trabajar en negativo, bueno, con el positivo, perdón. Y cuando lo hacemos así, de negativo con positivo, pues nos va a dar ¿qué? Un resultado negativo, que va a ser menos 4.95. Y vamos a ver el otro punto, como que intersecta la X, el eje de la X, que sería negativo. Y el negativo por el negativo nos va a dar positivo, que serían 46.41. Y para
digamos, la solución de nuestro problema, vamos a entender que vamos a utilizar como la distancia se hace en números positivos, entonces vamos a tomar el 46.41, o sea que nuestra respuesta sobre X es, vale 46.41 pies del lanzamiento que hace nuestro deportista, nuestro lanzador. Bueno, continuamos. Ya, esa sería la respuesta, la primera respuesta, la distancia que contar 46.41. Ahora vamos a hacer la solución de Y. Y me va a decir cuál es la altura que tiene, a la que va a llegar nuestra bala en pies. ¿Listo? Para ello, lo que vamos a hacer es buscar el vértice de esa parábola, porque va a generar una parábola y vamos a buscar el vértice. El primer vértice que vamos a buscar es, bueno, tenemos el primer vértice, que sería nuestra ubicación. Si lo hacemos en el plano cartesiano, sería sobre el eje de la X. Entonces, para esto vamos a decir que vamos a utilizar la ecuación de menos b sobre 2a. En ese caso, b corresponde a 1, entonces menos 1 sobre 2 y a nos vale menos 0.0241. Al realizar la operación nos da menos 1 sobre menos 0.0482 y eso al realizar la operación nos da que son 20.75 pies. A eso equivale digamos, nuestro primer eh, vértice sobre la X. Allí lo que hacemos es, vamos a hacer el vértice 2. Para el vértice 2 lo que vamos es a reemplazar las X sobre la ecuación, dándonos como resultado, bueno, hacemos el cambio de todas las X y al operarlo nos va a dar que la altura en Y, donde va a llegar, que es lo más alto que va a llegar la esfera, va a ser de 15.87 pies. O sea que en este orden de ideas, esta sería nuestra altura a la pregunta 2. Sería altura en pies de 15.87. ¿Listo? Es lo más alto que va a llegar la esfera antes de caer al suelo. ¿Listo? Por último, vamos a hacer como la representación en GeoGebra para validar nuestras respuestas. Permítame. Y es aquí donde podemos ubicarnos. En el GeoGebra pusimos nuestra ecuación, efectivamente nos mostró que que el extremo que sería el vértice está en X, lo ubicamos en el 20.75 y en el eje Y en 15.87. ¿Listo? Allí podemos ubicar que es lo más alto que llega en la esfera. Y a lo más lejos, nuestra distancia, como lo habíamos dicho, hacemos interseca, perdón, y allí nos va a botar que el punto C va a llegar en X al 46.41 sobre la 0 que sería la X. Esa sería nuestra respuesta de la distancia. Entonces, esa es la solución al ejercicio. Eso bastante completo. Se manejó las ecuaciones según entendí el problema. Y pues nada, esa sería la solución. Muchas gracias y feliz día.